Hey, ¿cómo están, chicos? Hoy les quiero compartir cómo tu entorno te puede mantener pobre toda tu vida. Y algo que quiero que entiendas es, tu realidad es alterada por tus pensamientos. O sea, lo que vos ves del mundo no es el mundo tal cual vos lo ves. Es como vos sos, ¿ok? O sea, lo que vos pensás es lo que vos ves del mundo. Ahora, lo que vos pensás viene de tu mente. Y lo que está en tu mente es moldeado por la gente con la que te rodeas. O sea, ya con eso te acabo de decir completamente todo. La gente con la que te rodeas es la forma en la que vos vas a ver el mundo después. Porque va a depender completamente de la opinión de ellos, lo que está bien, lo que a vos te va a parecer si está bien o no. Entonces, todo depende en cierto punto con la mentalidad que afrontás la vida, ¿no? Supongamos que vos afrontás la vida, te voy a poner un ejemplo, desde el fitness, con la mentalidad de tener el mejor cuerpo. Posiblemente si tu entorno, la gente con la que vos te rodeás, afronte la vida con la misma mentalidad que vos, porque posiblemente son gente que se asimile a tus pensamientos, seguramente se comparen uno a otro para tener el mejor físico. Y lo que tienen que enfocarse ustedes, chicos, sobre todo si quieren tener éxito en la vida, y esto es algo que no me sirvió a mí solo, sino que le sirvió a millones de personas que lo aplican. Esto no es información mía, sino información que aplica a muchísima gente para mejorar su día a día y poder ser gente de éxito. Y no es enfocarse en el resultado, enfocarse en las consecuencias externas, sino enfocarse en mejorar día a día, en progresar. Entonces, volvemos al principio. Si vos vas al gimnasio y te enfocás en ser el que mejor tiene físico de todo el gimnasio, en el ser el que más músculos tiene, probablemente te termines validando por el físico, porque le estás comparando uno a uno. Si vos tenés un negocio y te enfocas solamente en que tu negocio crezca, en que solamente tu negocio gane más dinero, seguramente te termines validando por el dinero y tu entorno se va a terminar validando por lo mismo. Entonces tenés que buscar siempre progresar. Es el foco principal, progresar. Atacar las áreas en las que vos considerás que sos lo más débil. Por ejemplo, a mí me pasó de que en mi peor época, en la que 2 años atrás, te aviso porque yo la vida que tengo hoy por hoy no es la misma vida que tuve toda mi vida, claramente. Hace 2 años atrás yo estaba pesando 47 kilos, era un palo vestido, sin autoconfianza, sin ningún propósito de vida, sin un peso en mi cuenta, o sea, no tenía para comprarme, pero te digo que con duras penas me alcanzaba para comer. O sea, tenía un trabajo estable, sí, pero me gastaba todo en boliches, en salir de fiesta con mis amigos, en salir de joda, me gastaba todo y en la semana quedaba sequísimo. Y así estaba en una rueda que no tenía fin. Entonces, mi vida era una poronga, iba en declive, era una espiral descendente, básicamente. Entonces, eso es lo que hizo que en algún punto de mi vida yo diga, che, tengo que activar, tengo que hacer algo de mi vida. Ahí es cuando toco el gimnasio. Ahí es cuando yo, por primera vez, tengo contacto con la disciplina. Y ahí me empiezo a rodear, al menos, con un entorno de desarrollo personal. Si bien no atacaban todas las áreas, atacaban lo que era salud y fitness. Entonces ahí yo empiezo a elevar lo que sería mi fitness y mi salud, que después es lo que arrastra todas las otras áreas del desarrollo personal, por ejemplo, las finanzas. Pero lo que quiero llegar es, si ustedes tienen un entorno que, por ejemplo, desprioriza la salud, desprioriza el fitness, desprioriza las finanzas, desprioriza el desarrollo personal, desprioriza la espiritualidad, si tu entorno, la gente con la que te rodeas, ve que eso está bien, seguramente vos también veas que eso está bien. Porque en el momento que vos dejes de pensar igual que ellos, seguramente no te quieras rodear con gente como ellos. Quieras rodearte con gente que esté enfocada en el mismo entorno y el mismo potencial que tengas vos. Entonces, yo cuando descubro el fitness, empiezo a querer rodearme con gente que le gustaba el fitness. Cuando empiezo a querer mejorar mi salud, empiezo a rodearme con gente que tenía buena salud. Pero ahí no terminaba mi proceso.
yo entendí que el proceso siempre está en atacar las áreas más débiles. Si vos pensás de que solamente tenés que atacar tus áreas más fuertes, por ejemplo, si tenés un muy buen físico, muy bien, tenés buen físico, sos un genio, bien. Atacaste una de las áreas, ya tenés disciplina probablemente. Tengas fortificada uno de los pilares fundamentales. Pero ¿qué pasa con los otros pilares? ¿Lo estás atacando? Finanzas, ¿estás atacando? Espiritualidad, ¿estás atacando? No. Entonces, ahí es donde todo empieza. Autodominio, ¿estás atacando? Todo depende realmente de eso. Atacar las áreas más débiles que vos tengas. Entonces, vos mientras más áreas débiles atacás, más vas elevando tu desarrollo personal. Entonces, yo cuando pude elevar mi físico y mi salud, dije, pará, sigo saliendo de joda en cierto punto. Priorizo un poquito más la disciplina, pero sigo validándome por la opinión ajena. Sigo rodeándome con gente que se valida mucho por lo que dirá el otro. Sigo rodeándome con gente que quiere desconectar su realidad. O sea, algo tan bien no estoy haciendo en mi vida. Y ahí es cuando yo de a poco empecé a entender que no tenía tantos amigos como yo creía, y sino más bien que era gente que acompañaba en el proceso de desconectarte de tu realidad. ¿Ok? Entonces, vos para poder seguir elevándote, tenés que empezar a atacar las áreas en las que más débil sos. Yo me di cuenta que ya tenía mucho tiempo en el gimnasio, comía bien, todo muy lindo, pero no tenía un sope en mi cuenta de banco. Y decía, bueno, tengo que empezar a hacer algo. Ahí es cuando yo empiezo a levantar mi negocio. ¿Y por qué me fue tan fácil, entre muchas comillas, levantar un negocio? Porque yo ya tenía las bases solidificadas, tenía el carácter, tenía la disciplina, tenía la autoconfianza, el autodominio, que ya me había generado ir al gimnasio. O sea, el gimnasio fue el punto de partida de todo lo que se construyó posteriormente. Ahora, una vez que había construido las finanzas, ahí yo entendí de que me sentía vacío todavía. Estaba persiguiendo el dinero. Ahora, un área que era débil para mí, ya la había fortificado. Ya empezaba a funcionar mi negocio. Pero ¿qué había pasado? Me validaba con el dinero. Ya había fortificado lo que era la salud, el fitness. Ya me sentía a gusto conmigo mismo, pero seguía teniendo un vacío. Y ahí es cuando entendí que era porque ponía todo en mi voluntad, porque yo me ponía como el punto central de todo. Era lo más egocéntrico que había. ¿Por qué? Porque pensaba que todo se validaba en mí, o sea, que todo básicamente giraba en torno a lo que yo hacía. Y ahí entendí de que existe un Dios. Cuando yo comprendí esto, mi vida hizo así, literalmente, un cambio 360 hizo. O sea, mi cambio 360 no fue cuando yo empecé a mejorar mi físico, cuando yo empecé a mejorar mis finanzas, cuando yo empecé a mejorar mi mindset. No, no, no. Empezó a entender cuando yo entendí que había un Dios. Ahí es cuando yo realmente di el 360. Y ahí es cuando yo empecé a dejar de hacer todo en mi voluntad y empecé a entregar todo lo que yo hacía en voluntad de Dios. Y yo solamente actuaba para lo que Dios me decía, para el propósito que Él tenía para mí. Entonces ahí es cuando yo empecé también a descargar mis problemas, porque yo entendía que mis problemas ya no dependían de mí, sino de Dios. Y ahí es cuando yo los empecé a abrazar. Entendí de que Dios me estaba poniendo básicamente pruebas para poder seguir evolucionando. Y ahí es cuando yo empecé a entender en un puntísimo más elevado que ya no era un problema. Entonces ahí es cuando empecé a vibrar en paz, amor, y empecé a ser más presente. Empecé a ser agradecido de lo que yo vivía día a día. Ahí es cuando yo dejé de sobrevivir, de ser un esclavo del sistema, de trabajar todo el día para ganar dinero y gastármelo y así en rueda. Y cuando empecé a entender de que yo tenía un propósito mucho más grande y ya empecé a apreciar mucho más mi presente. Entonces ya no me enfocaba en lo que me pasaba en el futuro, de lo que iba a pasar, que todavía era imprevisto, y empecé a enfocarme en lo que hacía día a día, en lo que hacía en el presente. Y si ustedes chicos tienen un entorno que se preocupa realmente, que vive con miedos, que vive con ansiedad, con estrés, probablemente sea gente con pensamientos similares a los suyos. De hecho, te hago esta tarea, fíjate las 5 personas con las que te rodeas y seguramente se parezcan muchísimo, pero muchísimo, o tengan cada uno una parte de lo que corresponde a tu vida. Por lo menos
de esas 5 personas con las que más te juntás estén identificadas en un área tuya. Entonces, identifica perfectamente quién dejas entrar a tu vida. ¿Ok? Yo hoy por hoy eliminé muchísima gente que yo pensaba que era mi amigo en un momento. La eliminé porque realmente no estaba alineada con mi propósito. No era gente que me entusiasmaba juntarme, la verdad. No me parecía lo más lógico hacerlo. O sea, no estaba alineada con mi propósito, básicamente. Y para entrar a mi círculo, realmente, hoy por hoy estoy en un entorno en el que vivo blindado. O sea, no dejo entrar a nadie, realmente. Cualquier persona que vibre en miedo, que vibre en falta de fe, que vibre en desidia, es como que trato de repelerlo, ¿no? No dejo caer mi vibración tan fácil. ¿Ok, chicos? Eso es lo que ustedes tienen que intentar hacer día a día. Es un proceso en el que probablemente todos los amigos que vos tenés hoy, como probablemente todos sean una poronga, déjame decirte, tengas que quedarte solo. Y sí, vas a tener que quedarte solo en cierto punto de tu vida. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, vos tenés la opción de estar al frente de la puerta, que entrás hacia el éxito y poder tener una vida en paz y una vida feliz, o no pasas la puerta, la dejas ahí y volvés para atrás con tu entorno de mierda y tus amigos que no van a llegar a ningún lado en su vida. Vos tenés la opción siempre de elegir. ¿Te podés quedar solo? Sí. Es lo que necesita cualquier persona de éxito para poder dar el siguiente paso. Ahora, ¿querés quedarte con tus amigos y ser la misma mierda de acá a 20 años? Hacelo, sin ningún problema. A mí no me cambia en absoluto, por lo menos. Pero si ustedes realmente quieren empezar a cambiar la información que entra en su mente, porque realmente todo depende de qué información entra en tu mente, vos pensás de que si tu realidad es lo que vos pensás, o sea, lo que vos ves de otra persona es lo que sos vos, realmente todo depende de qué información entra en tu mente. ¿Qué información está entrando en tu mente? ¿Está entrando crítica? ¿Está entrando miedo? ¿Está entrando despreocupación por la vida? Ok, si entra esa información probablemente sea lo que vos vayas a hacer en un futuro. Si en tu mente entra información de gente que progresa, de gente que evoluciona, de gente que da todo día a día, seguramente vos quieras hacer lo mismo que esa gente. ¿Ok? Entonces, todo depende, chicos, de la gente con la que te rodeas. Si querés tener éxito, rodeate con gente de éxito. Si querés ser fracasado, seguite rodeando con la gente que te seguís rodeando. Nada más que decir, chicos. Para el siguiente paso, a veces tienen que tomar sacrificios. Si no toman esos sacrificios, se hunden. Es así, muy sencillo. Un abrazo enorme, chicos, y nos estamos viendo en otro video. Hasta la próxima.